Buen día, ¿cómo les va? Damos inicio al bibliográfico del día de hoy. Como tema tenemos la orquidopexia laparoscópica en un solo tiempo, un cambio de paradigma. En el día de hoy tenemos como coordinadora a la doctora Lerendegui, que es cirujana pediátrica y uróloga pediátrica, a la residente Pilar Copari de quinto año y quien les habla, Ana Vera Parra, residente de tercer año. Tenemos como artículo complementario, en primer lugar, un artículo publicado en la revista pediátrica de urología en el año 2013 en Londres, que se titula Resultado testicular luego de la orquidopexia realizada laparoscópica con un segundo tiempo de Fowler. A modo de introducción, dos palabras. Lo que tiene que ver con la criptorquidia, se vio que la prevalencia en láser es entre un 2 y un 8%, y luego a los 3 meses de edad ocurre un descenso espontáneo, disminuyendo esta prevalencia a un 1 y un 2%. Como todos sabemos, la criptorquidia trae un impacto en lo que es la espermatogénesis y la malignidad testicular, principalmente en los testículos que están ubicados intraabdominalmente. Y en cuanto a los hallazgos de la ubicación de los testículos, entre un 40 y un 50% ingresan a lo que es el anillo inguinal profundo, entre un 20 y un 25% presentan los vasos deferentes y testiculares con una terminación ciega, y el resto de los casos se encuentran a nivel intraabdominal. Bueno, como vamos a hablar nosotros de la técnica Fowler, también una breve descripción de ella. Lo que se basa es en realizar una división de la vasculatura testicular para poder tener mayor movilidad, y esto se da a partir de una irrigación colateral a lo largo de los vasos deferentes que termina generándose producto de esta sección de la vasculatura. En el caso de hacerlo en dos tiempos, justamente se le da un lapso de tiempo de meses entre que se hace en un primer momento la ligadura de los vasos y luego la movilización testicular. En este caso, el objetivo del artículo eran dos. Por un lado, ver cuáles son los resultados de realizar la orquidopexia laparoscópica de Fowler en dos tiempos, y por otro, ver si existían tantos factores del paciente como quirúrgicos que influyan en estos resultados. Entonces, en cuanto a los materiales y métodos, el estudio fue retrospectivo y se evaluó los casos de que se había realizado Fowler en dos tiempos en los 13 centros de los hospitales de NHS de Londres desde enero de 2000 a mayo del 2009. Se excluyeron aquellos pacientes que en los procedimientos habían requerido realizar directamente una orquidectomía o bien tuvieron que ser convertidos abiertamente. En cuanto al seguimiento, los pacientes tuvieron un seguimiento con una mediana de 2.1 años, y van desde 3 meses hasta 10.9 años todo ese seguimiento. Y para evaluar los resultados se definió atrofia testicular como cualquier reducción del volumen testicular que se había evidenciado en el momento intraoperatorio por parte de los cirujanos con respecto al esperado. Y también después en el postoperatorio que se había realizado por parte del médico que lo había operado o bien el residente. Y ahí se clasificó en pequeño, moderado, bueno, y también comparándolo con el contralateral, si tenía el mismo tamaño, si era un menor tamaño o si era significativamente menor. Y después se definió también lo que sería ascenso testicular, que es otro de los resultados que vamos a tener en cuenta, como aquel que estaba fuera, como aquel testículo que se encontraba fuera del escroto. Y también otra de las cosas que se tuvo en cuenta era esto de si había ciertos factores del paciente o quirúrgicos que impactaban en estos dos resultados anteriores, tanto de la atrofia testicular como de la movilidad testicular. En cuanto a los factores del paciente, lo que se tuvo en cuenta era la edad, si tenía comorbilidad o no, y si la criptorquía era bilateral o no. Y en cuanto a los factores quirúrgicos, era si se había realizado la ligadura con clips o electrocauterio, si se había realizado una división vascular en este primer tiempo, si la movilización del testículo había sido a través del anillo profundo o a través del tendón conjunto de manera medial al anillo profundo, y si se había realizado o no la fijación del testículo en el tartos con sutura o no en el segundo tiempo. Bueno, en cuanto a los resultados, inicialmente había 99 niños, los cuales daba un total de 118 testículos intraabdominales, porque algunos presentaban criptorquía bilateral. 5 se excluyeron porque no presentaban los criterios de inclusión, por lo tanto quedaban 94 niños con 113 testículos intraabdominales. De esos 94 niños,
19 presentaban bilaterales y de ellos se habían realizado Fowler en 2 tiempos, 8 de manera asincrónica y 11 de manera sincrónica en la cirugía. Y después por mal seguimiento se habían excluido también 6 pacientes más. Entonces los resultados se dieron a partir de 88 niños con 102 testículos intraabdominales. Y la mediana de tiempo entre lo que había sido el primer tiempo y el segundo tiempo fue de 9 meses. En cuanto a los resultados, acá el cuadrito divide según si la criptorquía era unilateral o bilateral. Entonces, en cuanto a la criptorquía unilateral, tenemos 71 testículos, de los cuales, después del segundo tiempo Fowler, 8 sufrieron atrofia y 4 tuvieron un ascenso testicular. Lo que tiene que ver con aquellos pacientes que tenían criptorquía bilateral, 18 realizaron el procedimiento de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo se realizó el segundo tiempo de Fowler. Ninguno tuvo atrofia testicular en ningún testículo y 4 sufrieron ascenso testicular. Y en aquellos que tenían criptorquía bilateral, pero se realizó el procedimiento de manera sincrónica, fueron 13 testículos, de los cuales hubo uno que tuvo atrofia testicular y un testículo que sufrió un ascenso testicular. Como otros resultados, se hizo el análisis multivariado, como dijimos, en cuanto a las características del paciente y a las características quirúrgicas. En este cuadro lo que se ve son, en cuanto a los resultados de la atrofia testicular, se evaluaron las características del paciente, como decíamos, la edad se dividió si eran menor o mayor a 2 años, si presentaba o no comorbilidades y esto de la bilateralidad. Y acá están las características quirúrgicas que tenía que ver con la técnica quirúrgica en un primer y un segundo tiempo, pero como se ve en el cuadro, no hubo ningún factor que fuese estadísticamente significativo como para pensar que tuvo un impacto después en lo que sería la atrofia testicular. Por otro lado, cuando evaluamos lo que es el ascenso testicular como resultado, teniendo los mismos factores, tampoco hubo ningún factor que impacte de manera estadísticamente significativa. Lo único que menciona es una P de 0,08, que es bastante cercana a tener un resultado significativo en aquellos que se había realizado a través del anillo profundo en un segundo tiempo, pero seguía sin ser estadísticamente significativa. Entonces, se puede decir que ningún factor, ya sea del paciente o de la cirugía, afectaba de manera independiente lo que era el riesgo de tener en los resultados una atrofia o un ascenso testicular. Después, lo que hablaba el artículo a manera de discusión es, en cuanto al tamaño, que fue una de las variables que se tuvo en cuenta, marcaba que podía haber un sesgo por parte del equipo, ya que existía un desfase temporal entre el momento en que se hizo la cirugía y posteriormente después el control postoperatorio, y además nombraba diferentes métodos de evaluación, si bien es clínicamente, por ahí podía tener un poco de subjetividad. Y también lo que ellos nombraban es que el tamaño testicular postoperatorio era un indicador dudoso en lo que tiene que ver con la función testicular postpuberal. En cuanto a la mediana edad, en qué momento se realizó la intervención quirúrgica, el artículo en su población tuvo una edad de 2,75 años, si bien sabemos que se recomendaba en pacientes alrededor de 1 año. Ellos encontraron que los factores que tenían que ver con esta edad un poco más tardía tenían que ver a que 1/3 de sus pacientes presentaban comorbilidades y que también muchos pacientes primero fueron a otro centro donde empezaron con las evaluaciones iniciales y después se derivaron a su centro, y eso dilató un poco el procedimiento quirúrgico. Pero como vimos anteriormente, tampoco se vio que exista diferencias en lo que era la atrofia o el ascenso testicular en pacientes mayores o menores a 2 años. En cuanto al intervalo entre la primera y segunda cirugía, como dijimos, la mediana fue de 9 meses y no pareció afectar tampoco el resultado. La diferencia de tiempo entre el primero y el segundo tiempo más corto fue de 3 meses y medio y también tuvo un resultado satisfactorio. Tampoco se observó ningún efecto, como vimos en el cuadro anterior, en lo que tenía que ver con la atrofia o el ascenso testicular, con lo que tenía que ver la técnica quirúrgica al momento de ligar o clipar los vasos testiculares o realizar su división. Y esto que había nombrado de que hubo una mayor incidencia del ascenso, pero con una P
que no era estadísticamente significativa al pasar el testículo a través del anillo profundo. Así que como conclusión, el artículo plantea que en cuanto a sus resultados se perdieron solamente 2 testículos tras realizar la ligadura vascular en la primera etapa. Después tuvo una atrofia testicular en un 8,8%, al igual que en lo que se vio el desplazamiento testicular, teniendo un resultado general satisfactorio en un 83,3% luego de hacer el Fowler en 2 tiempos. Respecto con los testículos intraabdominales bilaterales, hubo una mayor incidencia de ascenso, independientemente de si se había realizado de manera sincrónica o no esta segunda etapa. Y como dijimos en varias oportunidades, no se identificaron factores relacionados con el paciente o la cirugía que influyeran en el resultado de atrofia testicular o ascenso testicular. Principales vamos a presentar 2 artículos, ¿sí? El que revisan un poco esta técnica y algunas de las técnicas nuevas. El primero es este artículo que se publicó este año, en el 2025, en el Journal of Pediatric Surgery, que un poco evalúa de nuevo esta técnica del Fowler laparoscópico en 2 tiempos, pero esta vez es un estudio multicéntrico a diferencia de los resultados previos que mostrábamos. Un poco, de nuevo, a modo de introducción, recordar que la criptorquía se puede presentar en un 1 a un 4% en los pacientes que son recién nacidos de término, y este valor aumenta hasta llegar inclusive a un 30% en aquellos que son pretérmino, son algunos valores con los que estamos familiarizados. Y a modo, digamos, de repasar un poco cómo fue el desarrollo de la técnica, en 1959, Fowler y Stephen lo que hacen es elaboran un trabajo y una descripción, digamos, bastante extensa de cómo es la vascularización testicular, recordando que no está irrigado solamente o nutriciamente, digamos, por las arterias testiculares, sino que tiene una capacidad de poder desarrollar una circulación colateral a través de vasos diferenciales, los cremasterianos y la arteria epigástrica inferior. Con todo este trabajo elaboran su técnica, y en 1984 Dantley lo que propone es utilizar esa misma técnica, pero la plantea en 2 tiempos, precisamente para poder darle un margen a que esa vascularización colateral se pudiera desarrollar. Y finalmente, años después, Blumen y Elder lo que hacen es plantear 2 tiempos, pero con un abordaje laparoscópico, que es, digamos, el gol estándar, lo que se está usando hoy en día en la mayoría de los centros. ¿Qué es lo que pasa entonces hoy en día? Que están surgiendo nuevas técnicas, y en este sentido surgen algunas como las que están viendo en pantalla. La primera, la técnica de Shihata, lo que plantea es pexiar el testículo que está intraabdominal a la pared anterior del abdomen, y plantea, digamos, que con el crecimiento del paciente estos mesos y digamos, el pedículo vascular se pudieran elongar, planteando un segundo tiempo posterior para hacer el descenso finalmente. La técnica, digamos, que con el gubernaculum sparing lo que plantea es poder preservar el gubernaculum para poder tener o asegurarnos esa circulación colateral a través de los vasos diferenciales, hacer la orquidopexia sin seccionar el mismo. Y esta última que están viendo, que es la single stage vessel sparing, lo que hace es tratar de hacer la orquidopexia en un solo tiempo, pero conservando el pedículo vascular. Y sobre esta técnica nos vamos a enfocar más que nada con el segundo artículo. Entonces, ¿qué técnica es mejor? ¿Cuál deberíamos utilizar? La realidad es que no hay un consenso, y si bien la tendencia actual es usar los 2 tiempos de Fowler según la anatomía del paciente, la mayoría de los estudios que avalan o que van en favor de esta técnica son estudios unicéntricos, y por eso el objetivo de este estudio es evaluar los resultados de esta técnica, pero en un estudio multicéntrico en Inglaterra. El diseño de este estudio es un estudio retrospectivo, multicéntrico, como venimos charlando, que abarca un periodo entre enero del 2009 y marzo del 2021, que involucra a 6 hospitales pediátricos terciarios, digamos, de Inglaterra, en donde se plantea a la población, digamos, estudiar como todos los pacientes que tuvieron un diagnóstico, un testículo no palpable, que se realizaron, digamos, para la corrección de esto, la técnica de Fowler-Stephen en 2 tiempos, ya sea abierta o laparoscópico, y por supuesto exigían un seguimiento mínimo de posoperatorio que fuera al menos mayor a 6 meses, con por lo menos un control posoperatorio. ¿Qué pacientes quedaron excluidos? Aquellos que se hubieran hecho la arqueopexia en un solo tiempo, que hubieran utilizado otra técnica distinta a la de Fowler-Stephen, o que tuvieran un seguimiento incompleto o no constatado en la historia clínica. Las variables a analizar, por un lado, el tamaño testicular, y por el otro, la posición testicular, y dentro de algunas definiciones que plantea este estudio, a la hora de evaluar el tamaño testicular, definieron, digamos, la atrofia como un testículo no palpable a pesar de la cirugía, y en relación a la posición testicular, definieron el ascenso como el testículo ubicado en la raíz escrotal o incluso en posiciones más altas. También analizaron, dentro de las variables secundarias, aquellas complicaciones que se presentaban en el posoperatorio.
Entonces, ellos tuvieron 440 pacientes con un total de 469 testículos, digamos, analizados, como una edad mediana al segundo tiempo Fowler de 32,5 meses. En su mayoría, en el 98%, se había optado por la técnica laparoscópica, estos dos tiempos, en donde los operadores fueron urólogos pediátricos o cirujanos pediátricos. El intervalo entre el primer y el segundo tiempo fue un poquito más de un año, con 14,8 meses, y el seguimiento fue a 17 meses. ¿Cuál es el resultado principal? Que el 72% de estos testículos fueron en el posoperatorio palpables en escroto. Entonces, al momento del seguimiento del total de testículos analizados, hubo, digamos, tres escenarios. Testículos palpables en escroto, que acá es donde está este 72% que acabo de mencionar, de los cuales cabe destacar que 106, es decir, un 23%, fueron descritos como testículos de un menor tamaño, esto a los ojos del cirujano o quien controlaba en el posoperatorio. Un segundo escenario en donde definieron, digamos, la atrofia testicular, que fue un 22%, y una tercera, digamos, opción en donde el testículo estaba y ascendido en un 6%. Dentro del análisis de las complicaciones, se analizaron, digamos, tuvieron infecciones o disencias de la herida escrotal en 5 pacientes, una orquiectomía inadvertida en 3 pacientes y lesiones mayores por lesión del uréter, de la vejiga o de la vena ilíaca interna en un 0,9% de los pacientes, con el desglose que ven en pantalla. Entonces acá se plantea un poco la discusión, ¿no? Retomando los valores que veníamos diciendo, el éxito global de la técnica, según este estudio multicéntrico, fue un 72% y la tasa de atrofia fue un 22%. Si lo comparamos con algunos de los números que mencionaba Anita antes, o de las series de estudios unicéntricos que están reportadas en la literatura, el éxito puede llegar de un 72%, pero hasta un 93%, o sea, se plantea un éxito mayor en los estudios monocéntricos, unicéntricos, y la tasa de atrofia va de un 8 a un 9%. Entonces, como ven acá en este estudio multicéntrico, la realidad es que los valores son mucho mayores para la tasa de atrofia y el éxito obviamente disminuye. ¿A qué debe, digamos, esta diferencia de valores? Bueno, una amplia variabilidad entre los centros, y esta variabilidad, obviamente, por diferencias técnicas a la hora de, digamos, practicar la orquidopexia, obviamente por diferencia en la experiencia, y como decíamos antes, la atrofia y el tamaño testicular eran mediciones subjetivas de quien estaba en el control posoperatorio. De todas formas, lo que plantea es si es que en realidad no son resultados más realistas lo que propone esto al ser un estudio multicéntrico y tener, digamos, como un abanico más amplio en la posibilidad de los resultados. Analiza también cuáles pueden ser las posibles causas de que tenga digamos, una mayor atrofia, y en este sentido puede ser que haya una mayor edad al momento de realizar el segundo tiempo. Plantea también que quizás hubo también un tiempo mayor entre el primer y el segundo tiempo, y es porque el periodo de estudio también abarca, digamos, el periodo de la pandemia, entonces hubo mucha gente que se hizo el primer tiempo y dejó pasar más de estos 6 meses que son los habituales para realizar el segundo tiempo. Y la inclusión, digamos, de los testículos intraabdominales altos, que son los que tienen, digamos, un factor o un pronóstico quizás un poco más complicado que cualquier otro testículo intraabdominal. En relación al reascenso, esto fue un porcentaje del 7%, como veíamos en el cuadro previo, que esto es similar a lo que se reporta en la literatura, y las complicaciones, digamos, están presentes, son infrecuentes, pero bueno, hay que considerarlas y por eso las describen. ¿Cuáles son las limitaciones de este primer estudio, que es retrospectivo? Que las técnicas quirúrgicas que mencioné, digamos, no están estandarizadas, y lo que venimos mencionando, que no hay una medición objetiva del tamaño testicular. Entonces, a modo de conclusión de este primer trabajo, digamos, la tasa de atrofia del Fowler-Stephen en 2 tiempos es probablemente mayor a la reportada previamente en otras series. Los resultados históricos podrían estar sobreestimados, y esto tiene que ver con el análisis unicéntrico versus multicéntrico, y obviamente lo que plantea es que se requieren estudios prospectivos randomizados y que comparen digamos, el Fowler-Stephen en 2 tiempos con las nuevas técnicas que están propuestas o que están surgiendo día a día. Bien. Y ahora pasando al segundo artículo, como les decía antes, bueno, este artículo se publicó en el Journal of Pediatric Urology, también este año, en el 2025, y particularmente, digamos, lo que va a hacer es poner el foco en esta segunda técnica, que es, digamos, la laparoscopía, la orquidopexia por vía laparoscópica en un solo tiempo, con una eventual exploración inguinal, y plantea si no es, en realidad, digamos, como una mejor técnica en 2 tiempos. Bien, esto es un poco, ya lo veníamos mencionando previamente, cuáles son las opciones laparoscópicas que tenemos para resolver, digamos, la orquidopexia. Acá el punto clave es
que quizás no haya, digamos, un gol estándar para una única situación, sino por ahí variar o preguntarse cuál es la técnica quirúrgica para la orquidopexia en función de la anatomía que presente el paciente y plantear una decisión intraoperatoria ideal. Entonces, el objetivo, digamos, de este estudio fue poder evaluar los resultados de esta técnica laparoscópica en un solo tiempo, que lo que hace es preservar el pedículo vascular, digamos, es uno de sus pilares. ¿Cuáles son los outcomes o las variables que evaluaron al finalizar? La atrofia testicular, el reascenso nuevamente, y en aquellos pacientes que tuvieron que explorarse por vía inguinal en un segundo tiempo, ver cuáles fueron los resultados de esa segunda exploración. Este también fue un estudio retrospectivo en un único centro terciario de cirugía y urología pediátrica de Inglaterra en el periodo entre el 2006 y el 2024. En este caso, la población se definió por todos aquellos pacientes menores a 16 años que tuvieran diagnóstico de un testículo intraabdominal, que obviamente para corregirlos hicieran, digamos, esta técnica quirúrgica con por lo menos un control en el posoperatorio. ¿Qué pacientes quedaron excluidos? Los que hubieran utilizado otra técnica, aquellos que tuvieran gónadas anómalas o trastornos de diferenciación sexual, y aquellos en los que no tuviéramos los datos completos, obviamente, del posoperatorio. Muy importante este punto, digamos, los criterios para la indicación de esta técnica son exclusivamente intraoperatorios, no es que los pacientes ingresaban al quirófano sabiendo que se iban a hacer en un solo tiempo o en dos. ¿Por qué? Porque la decisión se evalúa, digamos, en función de lo que se vea en el hallazgo laparoscópico, ¿sí? Son distintas cosas las que se evalúan. Por un lado, la distancia al anillo inguinal interno homolateral al testículo, digamos, intraabdominal. Por otro lado, poder presentar o movilizar, digamos, este testículo y ver y evaluar la longitud del meso y del pedículo vascular, contraponiéndolo al anillo inguinal contralateral, y en función de eso poder decidir si va a tener una capacidad de descenso con poca o nula tensión. Entonces, como resultados, acá tuvieron un total de 105 pacientes. La edad al momento de la cirugía tuvo una mediana de 1,4 años, con un tiempo quirúrgico también mediano de 50 minutos y un seguimiento de 10 meses, un poco menor que el que veíamos en el trabajo previo. Pero lo más importante es que para esta técnica los casos de atrofia testicular fueron cero, o sea que fueron pacientes que en el control postoperatorio no presentaron variación en el tamaño testicular, y sí, el número que toma un poco más de importancia es el del reascenso testicular con un 25% de pacientes. Con estos pacientes que tuvieron este reascenso testicular se les planteó el segundo tiempo y esta vez era simplemente una exploración por vía inguinal para poder hacer la orquidopexia con la técnica, digamos, tradicional. En este segundo tiempo, el tiempo, digamos, de la cirugía obtuvo una media de 41 minutos y estos testículos fueron, digamos, escrotales en el 100% a los 6 meses del control de este segundo tiempo y ninguno presentó complicaciones. Un poco para remarcar acá, digamos, esta técnica quirúrgica acepta el reascenso como parte del algoritmo y no como una complicación, por eso se plantea como un pseudo segundo tiempo, pero sí lo que prioriza es la vitalidad y la viabilidad testicular y por eso la preservación del pedículo en el primer tiempo. Bueno, acá algunos de los resultados que mencionamos en la tabla número 1, datos demográficos del paciente, sobre todo por la edad, digamos, mediana al momento de la primera y el segundo tiempo, son pacientes quizás un poco más chicos que los que veíamos en el trabajo previo. El tamaño testicular en la tabla número 2, y sí destaco de la tabla número 4, digamos, porque es la posición que tenía el testículo al momento del primer control postoperatorio después de este primer tiempo, en donde, como verán, este 25% de pacientes que trataron, digamos, como reascenso testicular tenían una posición inguinal del teste. De todas formas, no es que era un 25% de esto y el 75% después tenía toda una posición normal o una posición baja, sino que también había un 15% dentro de los otros que tenían una posición, digamos, alta en el escroto y sin embargo no se trataron como reascenso. O sea que quizás podríamos plantear que por ahí está un poco subestimada también la posición. Entonces, ¿qué es lo que se plantea como discusión? El Polar Stephen sigue siendo la técnica estándar, digamos, en muchos centros y la atrofia con esta técnica, la atrofia testicular varía de un 0 a un 25%. Para este centro lo primordial es poder preservar los vasos testiculares siempre que sea posible, teniendo en cuenta y avisándole al paciente que pueda haber un segundo tiempo con esta exploración inguinal eventualmente. Y destaca obviamente que en esta serie no tuvieron casos de atrofia testicular, incluso tras la cirugía de reexploración. Como concepto aparte y como algo que surge de este trabajo es que en ninguna de las series existe una definición estandarizada de atrofia testicular y cada uno de los centros busca la mejor forma de definirla.
ahí tenemos distintos métodos que fueron utilizando en la literatura en general. Algunas veces lo definen como una longitud menor a 10 milímetros, como un testículo pequeño, menor a 5 atrófico, o que sea menor al 75% del testículo contralateral, pero la realidad es que cada uno de los centros toma eh, una medida distinta. Y sí, importante que la tensión, digamos, que tenía el pedículo vascular en el intraoperatorio no se asoció en ningún momento a la reintervención o a la atrofia testicular. Fue una variable absolutamente independiente. Entonces, como conclusión, esta técnica logra la posición escrotal en el 100% de los pacientes, ya sea desde el primer tiempo o con la reexploración inguinal, todos los pacientes tuvieron la posición escrotal. El 0% de los pacientes presentó atrofia testicular y digamos, el mensaje principal de la técnica es poder preservar el flujo sanguíneo, digamos, a los testículos. En el 76% de los pacientes no requieren un segundo tiempo y de esta forma se evita una nueva laparoscopía, que es lo que sí tiene, digamos, la técnica de Fowler-Stephen. Y en este sentido, en aquellos pacientes que tuvieran una posición escrotal, digamos, alta, se comprobó que se puede manejar perfectamente por una vía segura, por vía inguinal. Sí, obviamente lo que plantea es que se requiere mayor seguimiento a largo plazo de todos estos pacientes. Bueno, damos lugar ahora a los comentarios finales de la doctora Lerendi. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Anabela y Pilar, por preparar los artículos y la presentación. Creo que un poco, y bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigir este bibliográfico. Creo que un poco cuando pensaba en el armado del bibliográfico, uno siempre en general trata de ir viendo las revistas científicas digamos, que más publicaciones o que más impacto tienen en general en la especialidad que uno hace, y va viendo un poco los temas que se publican y me llamó realmente la atención que puntualmente ahora en el mes de diciembre, tanto en el Journal of Pediatric Surgery como en el Journal of Pediatric Urology, se publicaron artículos en relación un poco a la orquiopexia laparoscópica y puntualmente en estos aspectos del tratar de evaluar los resultados de la orquiopexia laparoscópica o cuestionar los resultados de la orquiopexia laparoscópica en dos tiempos con técnica de Fowler, que es nuestro gold standard, y por otra parte introducir este cambio de paradigma en cierta forma cambio de mirada en relación a lo que es la técnica de orquiopexia en un tiempo. Entonces, en estos artículos lo que intentamos hacer es primero ver con un artículo complementario lo que es la visión tradicional de la técnica de Fowler o abordaje laparoscópico, y un poco lo que son los números publicados históricos, tanto en esta serie que se presenta en este artículo inglés, que hace un raconto, digamos, de su propia casuística, pero también analiza los artículos publicados previos, en donde nos muestra una tasa de atrofia testicular que parece estar entre lo que es el 8% el 15% en los artículos que analiza la serie. Creo que había uno con 16,7% también de atrofia. Y por otro lado nos vamos a artículos más recientes, como es el segundo artículo que presentó, el primer artículo que presentó Pilar, o el segundo artículo de esta serie, en donde nos muestra en realidad a través de un estudio multicéntrico una potencialidad de que en realidad la tasa de atrofia testicular sea mayor de lo que nosotros pensamos, o mayor de otras series publicadas previamente. Hay que decir, o hay que ser justos en relación a este trabajo, y a diferencia de los previos, que en este trabajo puntualmente puede haber un sesgo de selección en relación a los pacientes, a la edad de los pacientes, porque los mismos autores reconocen que la edad media en la cual se realizó este tipo de cirugías en esta serie fue mayor a la tradicional. Creo que la mediana edad fue de 32 meses, cuando sabemos nosotros que en realidad la recomendación actual para la orquiopexia o para el descenso de testículos intraabdominales es mucho menor. Entonces creo que ahí puede haber también un dato importante cuando nosotros analicemos estos resultados en comparación con lo previamente publicado. Y por otra parte, nos vamos a este artículo final en relación a la orquiopexia en un tiempo con preservación de vasos testiculares. Puntualmente, lo que me gustó del artículo es un artículo que en cierta forma propone una controversia o tiene un título provocativo, porque en realidad
lo que está analizando o la forma en que plantea el escenario es de ver. Bueno, nosotros tradicionalmente hacemos una orquiopexia en un tiempo o se plantea hacer la orquiopexia en un tiempo en situaciones en donde uno ingresa en forma intraabdominal y observa que hay una longitud de los vasos testiculares favorable, en general con un meso que permite la movilización del Chica, testículo o con una expectativa de llevarlo esta al chica escroto se recibió en sin italiano y ahora está necesidad en de, Estados Unidos. creo, creo que Estaba hay en San alguien Juan, con, capa. creo que hay alguien con el micrófono abierto. Bueno, decía esto, ¿no? Entonces el pensamiento tradicional es que uno trata de hacer el descenso en un tiempo en esas situaciones con preservación de vasos testiculares y uno asume o digamos potencialmente o la preocupación que uno tiene es si realmente cuando uno el testículo baje lo va a poder hacer con libre de tensión y potencialmente el riesgo de reascenso. Estos autores plantean el mensaje provocativo, o quizás la forma en que plantean es interpretar que en su serie no han tenido casos de atrofia testicular y aún teniendo uno de cada cuatro pacientes que han operado, porque es 24%, o sea, es uno de cada cuatro que han operado reascenso, estaría justificado ese número en dos sentidos. Primero y principal porque no han tenido casos de atrofia y segundo y principal porque, digamos, en cierto modo hacen un segundo tiempo que si hubieran hecho una técnica de Fowler en dos tiempos, igual hubieran operado. De tal manera que lo que están planteando los autores es que preservar los vasos testiculares favorece viabilidad testicular y en cierta forma 75% de los pacientes en donde uno hace la preservación de vasos testiculares y un descenso en un tiempo no necesitarán ese segundo procedimiento y el 25% que sí lo necesita eh, realmente no estuvo expuesto a riesgo de atrofia y el procedimiento fue hecho por vía inguinal y no con una segunda laparoscopía. Entonces, me parece que es un artículo provocativo en el sentido de cómo quizás los autores ven de un de una distinta óptica este procedimiento y quizás eso es algo para discutir. Creo que una de las cosas que sí tenemos que reconocer, o por lo menos de ese artículo en lo personal, creo que uno tiene que reconocer también que puede haber un bias o un sesgo, porque autores de este artículo, si uno mira los autores del artículo, del último de los artículos en relación a cirugía en un tiempo laparoscópica, eh, parte de esos autores son del grupo que hace el estudio multicéntrico en relación a analizar los resultados de atrofia testicular en pacientes con técnica de Fowler-Stevens. Entonces, pienso que también hasta cierto punto, cuando uno es investigador, está participando en este tipo de proyectos, eh, me parece que uno siempre tiene que ser consciente también de la mirada personal que uno imprime sobre la interpretación de los resultados. Entonces eso también lo traigo a colación. Y finalmente, otra de las cosas que dejo a modo abierto cuando uno analiza estos resultados de este modo y plantea que uno de cada cuatro pacientes en donde uno hace el descenso testicular laparoscópico con preservación de vasos testiculares tendrá reascenso y los va a tener que explorar por vía inguinal. Si bien los números que presentan los autores hablan de digamos, de ningún caso de atrofia y mencionan que la exploración por vía inguinal es en un territorio virgen, creo que también eso es cuestionable en relación a si realmente este segundo tiempo es necesariamente sencillo o realmente es en territorio virgen o en realidad hay una potencialidad de lesión de los vasos testiculares o no. Entonces creo que es un tema muy, muy interesante para discutir. Hemos tratado de por ahí ver en forma progresiva a lo largo de estos artículos las principales aristas. Me interesa muchísimo saber la opinión o los comentarios del resto de la audiencia hoy, que hay gente con mucha experiencia en este tema y bueno, espero se genere una linda conversación.
No sé si alguien tiene algún comentario o quieren hacer alguna acotación en relación a los artículos. Bueno, no veo tampoco preguntas, preguntas en el Hola, chat. Ay, ¿quién es? ¿Es Roberto? Luli, ¿cómo andás? Sí, Roberto, ¿cómo no, estoy estás? entrando, estoy en camino para entrar a ¿Cómo la facultad. estás? ¿Cómo andás? Qué Buenísimo. lindo verte. Qué bueno que estés. Un Me gusto que encantaría estés escuchar tu acá. opinión. Bueno, nada, felicitaciones porque muy bueno el tema que elegiste. La verdad es que es algo que nos pasa todos los días y que es bastante controvertido, así que me parece Ujú, genial el tema de elección. Y felicitaciones a la chica por las presentaciones, estuvieron muy bien. Yo personalmente tengo, digamos, ¿no? Como que el Fowler, o sea, el Fowler, el descenso en un tiempo sin sección de vasos. Es como que lo intenté un par de veces y realmente no logré nunca estar muy conforme con esa técnica. Me pasó más de una vez de tener que hacer el descenso o intentar hacer el descenso en un tiempo y hacer una disección amplia antes de seccionar los vasos. Yo no sé si, me acuerdo de Rafa que lo dijo en algún momento, no sé si lo escribió en algún, seguramente está publicado en algún lado, sí, que él usa esa disección de todo el pedículo y después lo fija qué movilidad tiene, si llega hasta la pared anterior o no, como para sentir que la disección es suficiente para bajarlo. A mí nada, personalmente me pasó más de una vez de hacer toda esa disección y después bajar el testículo y que te quede arriba y vos decís, bueno, ahora hacer un Fowler, o sea, la sección de los vasos, después de haber hecho tremenda disección, es como que me da cosa y entonces ahí siento como que estoy en un, bueno, en realidad podría hacer eso, que es lo que dicen ellos, hacer el descenso, dejarlo alto y después tener que hacer una orquidopexia seguramente abierta para lo que te ujú, falta del descenso. Que no es una cirugía linda y que no es una cirugía sencilla. Y la verdad es que el Fowler en dos tiempos nunca me pasó que no llegue hasta abajo. Eh, pero así, bueno, nada, es muy personal igual. Yo leo la bibliografía y hay mucha gente que hace el descenso en un tiempo y que le va bien. Esa maniobra de llevarlo hasta el otro lado y ver si llega o no llega el anillo no me resultó algo que sea ujú. objetivo, me parece. ¿No? Pero insisto que es muy personal porque leí un montón de cosas y todos dicen que sí. Pero bueno, nada. Yo la verdad es que me siento muy cómodo con el fútbol en estos tiempos. Eh, no tengo un porcentaje de atrofia muy alto. Digamos, no tengo una serie gigante, pero no recuerdo ninguno que se haya atrofiado haciendo en dos tiempos. Lo que sí me parece importante señalar, que lo dijeron en el trabajo, es que plantear una eventual ignotomía no es menor. Que muchas veces uno Claro. dice, hago el Fowler, lo desciendo y por ahí no baja y estás ahí que no, y de repente decís, bueno, me meto y hago una ignotomía y por ahí tenía algún pliegue en el deferente, por ahí tenía, nada, alguna disección extra. En algún paciente habré hecho un Prentice, como para descenderlo del todo, pero siempre Ujú, estoy hablando de Fowler en dos tiempos. claro. Eh, yo- la manera de Prentice me sirvió en algunos casos. Sé que mucha gente no lo hace, sé que Claudio y Carly la usa bastante, pero bueno, nada, como estrategias de que uno tiene en el momento. Pero bueno, como resultado final es como que no llegué a tener, no me siento cómodo todavía con el descenso en Claro. un tiempo, pero entiendo que es algo muy personal y de que estoy muy acostumbrado a hacerlo en El dos, Fowler. El Fowler. poner en Sí, dos, sí. sí, creo que un poco lo que decías al comienzo, creo que un poco también el tema es bien la selección de en qué pacientes hacer el descenso en un tiempo, que eso a veces no es tan sencillo porque cuando uno se compromete a hacer la disección y la movilización para bajarlo en un tiempo, después queda muy limitado en cuanto a las posibilidades de hacer la sección de los vasos testiculares y hacer un Fowler, porque eso sí sería un problema, digamos, si uno hace una disección extensa y compromete ya parte de la circulación colateral, digamos, uno está comprometido a hacer eso. Nosotros tenemos experiencia con descenso en un tiempo y algunos años se hizo un estudio comparativo y la tasa de resultados fue similar, o sea, no hubo una tasa de atrofia mayor. Pero sí creo que la elección del paciente, o sea, pacientes que tienen que ser pacientes que tengan testículos que estén a la altura del anillo inguinal, que tengan vasos largos, un meso, digamos, con pedículo amplio en donde uno puede realmente movilizar. Creo que particularmente este último artículo,
en general lo que plantea más como controversial es que me da la sensación que los autores plantean de alguna manera que favorecer hacer la cirugía en un tiempo total si necesitan una exploración adicional por vía inguinal, se puede hacer sin riesgo de atrofia. Eso para mí no lo tengo tan en claro. A mí me parece, coincido con tu sensación, que si uno deja un testículo que está alto y después lo tiene que ir a reexplorar por vía inguinal, es un problema. Entonces, creo que a la veces la decisión intraoperatoria es difícil, si hacer un Fowler en un tiempo, perdón, si hacer una cirugía de Fowler o hacer un descenso en un tiempo. Personalmente creo que nunca está mal hacer el Fowler, quiero decir, esa es la cirugía gold standard. Entonces, a menos que uno esté muy convencido de que realmente tiene largo suficiente de los vasos, creo que el gold standard sigue siendo el gold standard por ahora. Creo que hay una mano levantada del doctor Figueroa, si no, ahí lo veo. Doctor. Muy buen día, gracias por la invitación, como siempre. Mm, Y Luciana, excelente tema para hoy. Sí, para reforzar que primero hay de testículos altos a testículos altos. ujú, Eh, Cuando uno lo ve de entrada muy alto, yo personalmente no hago disecciones amplias, sino que de una vez se deja ahí con los vasos ligados y espero, porque como bien lo dicen, después de hacer una disección amplia y uno ponerse a pensar si lo voy a ligar, el compromiso de la irrigación ahora sí lo vamos a tener en las posibilidades. Y lo otro es que explorar un testículo que quedó alto o una inguinotomía, como bien lo dicen, no es menor. Esto allí tiene su situación inflamatoria, su cicatrización y la verdad que no se pasa tan bien, se sufre haciendo la exploración inguinal en muchas ocasiones y hay muchos riesgos. Recientemente o hace una semana encontré un testículo, no hice el primer tiempo o el descenso yo, sino que me tocó la segunda, segunda intervención y no hubo más que hacer sino una orquiectomía, porque la verdad no es sencillo muchas veces. También hemos ido a otra técnica, que es la técnica de Chihata, que también sé que la deben conocer, que es la tracción por 12 semanas, fijando el testículo sin ligar los vasos a la pared. Hemos hecho dos, tres casos y la verdad hay elongación de las estructuras y se logra descender. Creo que no hay uniformidad en los pacientes, es una condición que es muy difícil de homogenizarla en los estudios porque habría que medir distancias en realidad, qué testículos son unos o los otros y no casarse con solamente hacer una cosa y siempre que haya duda, mejor no intentarlo en un solo tiempo porque también nos pasó que se atrofió alguno por quedar tensión, dejarlo en tensión y no ir a ligar los vasos, sino bajarlo, descenderlo inmediatamente. Así que un tema que parece menor, pero que es súper importante porque cuando ya hay las opciones de que se atrofie, de que luego no encontremos mayor testículo que descender en la región inguinal, pues uno se cuestiona si se hizo lo correcto en el momento de tomar la decisión inicial y muchas veces es acompañarse de otro colega para en una situación de estas discutir qué puede ser en el intraoperatorio la mejor decisión. Así que muchas saludes a todos, felices fiestas y nos veremos el año entrante. Me imagino que esta es la última reunión del año, no sé. Eh, Así que muchas gracias por invitarme siempre, gracias. No, por favor, gracias a usted por los comentarios. Me parece valioso lo que dice en relación a la selección intraoperatoria y después el manejo en los casos en donde el testículo está en posición alta. Creo que también conocer un poco toda esta información que está publicada en la bibliografía a medida que va avanzando la información eh, científica en el tema, es bueno conocerla porque también creo que hace que uno pueda darle mejor información a los pacientes en cuanto a expectativas también posoperatorias.
Creo que puntualmente un poco esto, si uno mira los artículos, hay bastante variabilidad en la tasa de atrofia. Creo que tiene que ver también con el tipo de pacientes, la edad de la cirugía, la experiencia de los centros, obviamente. Hay muchos factores que condicionan eso, pero creo que es información importante a la hora de encarar el manejo quirúrgico, esta información poder presentarla de manera objetiva también a las familias para que conozcan cuál es el pronóstico de esos testículos en posición intraabdominal. Y sin lugar a duda, la correcta evaluación intraoperatoria es lo que hace que tengamos una buena toma de decisión y lamentablemente muchas veces, digamos, nuestra decisión intraoperatoria es lo que va a condicionar no solamente la técnica quirúrgica o cómo ejecutemos la técnica, sino la decisión que tomemos es lo que condiciona la evolución o el resultado. Entonces, me parece que eso es importante a tener en cuenta. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario en relación a este tema. Si no, me parece que podemos dar por finalizado hoy. Yo- un Sí, comentario sí, dale, voy, dale. voy cambiando De de ámbito, estás escenario. cambiando Estoy en quirófano. de quirófano. Eh, no, un comentario con la técnica de Shikata, que si bien conceptualmente me parece que está bien, porque sería una forma de hacer una cirugía en 2 tiempos sin sección de vasos, Sí, a mí realmente no me convence del no. todo. La descripción inicial de Shikata tiene algunos pacientes que lo fijan y se sueltan, y entonces si vos lo fijás y se suelta, es una cirugía además totalmente innecesaria. Aparte la pexia que tenés que hacer al testículo es una pexia Sí, generosa, y aparte que quede sí. todo el pedículo cruzado para el otro lado, que te pueda hacer una hernia interna, además, a mí personalmente, si bien entiendo que el concepto de la cirugía está bien, porque sería una cirugía en 2 tiempos, pero con preservación de vasos, me genera cierta duda esta técnica. Sí, sí. Pero no lo hice nunca. No, coincido. Yo personalmente no tengo experiencia con la técnica, no es una técnica que utilicemos o que yo personalmente haya utilizado. Y coincido, me da la misma, particularmente tengo la misma aprensión en ese sentido. Sí. Yo quería hacer un comentario Bueno, nomás. ahora sí no. Este, Ah, doctor, sí, adelante, ¿Cómo por estás? favor. No, los primeros pacientes de la serie de Fowler Stephen Ujú. ya deben tener más de 65 años. Y te llama, Es probable. a mí me llama mucho la atención de que estamos siempre valorando resultados por visión anatómica del problema y no por Ujú. función. No Es hay cierto. trabajos que hablen de estos pacientes que han tenido algún problema por su orquidopexia temprana con la técnica de Fowler. Yo me acuerdo una vez, estando en Boston, que Gross hizo el comentario de que la paternidad no es sinónimo de fertilidad, Ujú. pero es muy grosero porque puede haber un amigo de la familia. Pero el punto es que ningún trabajo que yo he leído en estos 60 y pico de años aborda el problema con otro enfoque. Y hay pacientes con edad para tener otro enfoque. O sea que yo creo que es hora de que nos ocupemos de que ya sabemos que anatómicamente tiene buen aspecto el testículo, más chiquito, más Ujú. grande, que bajó en 1 o 2 tiempos, todo está muy bien, pero volvemos a técnicas y no volvemos a resultados y clínica quirúrgica. Y tenemos los pacientes ahí para verlos. Habría que habilitar los mecanismos para estudiarlos. Nada Sí, más. Gracias. no, me parece súper razonable lo que dice Doc, es muy cierto. La verdad es que si uno mira los trabajos que hay publicados, es cierto, son todos trabajos que hay en relación a tamaño testicular, comparando con el otro lado, comparando con el tamaño preoperatorio, digamos, es cierto, no hay, necesitaríamos un trabajo a largo plazo de función, fertilidad, complicaciones a largo plazo de pacientes operados pacientes con testículo intraabdominal, es cierto. Y ya estas técnicas quirúrgicas han tenido muchísimos años, o seguramente hay pacientes que cumplen criterios de inclusión en el trabajo, pero es muy cierto. Quizás el foco de los trabajos nosotros o en general está puesto en el aspecto macroscópico del testículo
y en realidad no tenemos tanta noción de cuál es el verdadero impacto clínico de eso a nivel funcional. Sí, sí, me parece un buen comentario, Doc. Bueno, creo que voy a dejar con el comentario del doctor Puideval, vamos a cerrar por hoy. Muchísimas gracias a todos por participar, por los comentarios y bueno, por la oportunidad de dirigir este bibliográfico. Así que espero que todos tengan un buen final de semana, buen fin de semana y excelentes fiestas. Adiós y gracias. Felices Gracias, fiestas. buen día, hasta luego. Gracias.